18:02, pasa rapidísimo la tarde. Este ha sido un día lleno de emociones, lleno de este contenido especial en este día contra la erradicación de la violencia de género, y teníamos que estar con ella, ¿verdad? Quien hoy día forma parte importante de lo que se vive a nivel regional y que hemos evidenciado también todas las campañas y todo este último trabajo que se ha hecho en estas 2 semanas, lo que hemos estado planteando antes del programa junto a nuestra querida Lorena Segura y nuestro Seremi de la Mujer, que hoy también está con nosotros. Un gusto que puedas acompañarnos en este tan importante día, ¿no? No, feliz de poder compartir ya, y está finalizando entre comillas la jornada. Todavía nos queda algo de actividades, pero la comunidad del contenido de alguna manera le da sentido en este contenido tan esencial que hoy día nos convoca este día 25 de noviembre, que estamos desde los distintos territorios de nuestra región, en todas las comunas, han habido hitos conmemorativos el día de hoy y los días anteriores también, así que feliz de poder conversar y poderles contar lo que estamos. ¿Cuáles son las campañas que hoy día se han estado realizando y cómo mantenernos también al tanto de todas las cosas que se evidencian hoy día gracias al trabajo de ustedes? Bueno, esencialmente esta campaña en realidad yo creo que es un ícono, pero también de alguna manera es bien emblemática, porque por primera vez la campaña del Ministerio en torno a la erradicación de la violencia se insuma desde las bases. Ya hubieron alrededor de 116 organizaciones en todo el país, las 16 regiones, más 4 congregadas en la región metropolitana, donde nos sentamos a conversar desde los equipos de la Seremía respecto a cómo ellas visualizaban una campaña este año en un gobierno que claramente tiene un sentido y un sello distinto. Al plantearte un gobierno feminista también nos hacía mucho sentido y razón de alguna manera de entender cómo desde allí nosotros levantábamos esta campaña. Y los diálogos se dieron en torno a básicamente en que no podía seguir de alguna manera revictimizándose a las mujeres con imágenes donde aparecieron violentadas, golpeadas. Y la sensación, de alguna manera, y los insumos también, porque fueron muchos focus group, hay una sistematización importante de ese trabajo, y quedaron, de alguna manera, ¿cierto?, inmediatamente saltó a la luz que había que hacer parte a toda la comunidad, a toda la sociedad, en definitiva, en entender que este no era un problema de las mujeres, sino que era un problema de todos, era un problema social, y que había que hablarle a los hombres también. Y además de eso, que había que visibilizar la violencia, no solo como materializándola como a través de lo que era la violencia física, que era lo que se venía haciendo en campaña años anteriores, sino que también poder visibilizar los otros tipos de violencia. Entonces es así que desde el martes ya está en redes sociales, ha estado apareciendo, ahí la tienen ustedes, ¿cierto?, distintas imágenes, distintas escenas donde hay distintos grupos etarios, de distintos lugares también, porque esa idea de que fuera diversa, representativa, digamos, de la diversidad cultural en definitiva que tenemos en nuestro país, era importante. Donde la frase es, no es mi problema que siga con él. No, la frase es, sí es mi problema. Claro, pero ahí, en el video, hacerse cuenta es como que no es mi problema, pero en realidad sí es el problema de todos. Claro. Y esto no solamente nos atañe a las mujeres, sino que a familias completas. Entonces, ¿cómo entender que no es una lucha de la mujer contra el hombre, sino que es una lucha justamente para hacer erradicar la violencia contra la mujer? Efectivamente, estuvo pensada desde esa lógica de poder de alguna manera evidenciar situaciones de las que todos en algún momento hemos sido parte. Los jóvenes, ¿cierto?, en un contexto más de carrete, las personas adultas también en esos contextos de relación de pareja ya de edad más avanzada, desde la comunidad, desde esa relación que tenemos entre la amiga, en el pasaje, en el barrio, con la vecina, de alguna manera de entender que la violencia se da en todos esos espacios y de alguna manera, claro, en un primer momento seguramente muchos hemos estado en esas situaciones y de alguna manera interpelarnos a nosotros de que finalmente somos parte del problema, efectivamente pudiendo hacernos parte, ¿ya? Y pudiendo hacernos parte tiene que ver con de alguna manera estar allí presente, poder de alguna manera también informar, tener claridad respecto a que hay una institucionalidad que de alguna manera está y ha estado desde mucho tiempo ya trabajando en pos de las mujeres, ¿ya? O sea, el número 1455 es un número que todas las mujeres y toda la comunidad en realidad tiene que tener súper presente e instalado, porque es un fono de orientación que te permite de alguna manera a ti, si estás viviendo violencia, o a un tercero, o a alguien que está viendo que alguna persona, una mujer está viviendo violencia, poder tomar, ¿cierto?, hacer las consultas, pedir las orientaciones, para luego después poder canalizar las denuncias que entendemos que son a través de Carabineros y PDI. 6.816 denuncias este año, más de 1.000 más que el 2022.
¿Qué diagnóstico se hace con respecto a eso? ¿A que ha ido acrecentándose y no todo lo contrario? Sí. Pensábamos que con el abrir de la pandemia iba a ser quizás menor, porque pensábamos que era el encierro que justamente hacía que hubiesen peleas y todo eso, pero parece que no es tan así. Sí, efectivamente, eso es, bueno, 1.283 más denuncias que el año pasado en nuestra región. Eso sí lo lleva a porcentaje, un 23% de aumento en términos de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hablamos de VIF, violencia intrafamiliar, en el entendido también que casi un 80% de quienes viven violencia intrafamiliar son esencialmente las mujeres. Entonces, la preocupación está puesta allí. Ahora, yo creo que esto también, y aprovecho de hacer un guiño ahí a propósito, ¿cierto? Nos encontramos en TVU, a la academia también, porque en algún momento lo conversábamos en distintos espacios. Ayer o antes de ayer estuve en la provincia del Biobío también con entidades educativas, con DAEM, con policías también en algún momento entregando y hablando de estas cifras. Entonces, lo entrábamos en el cuestionamiento, es que efectivamente ha aumentado la violencia o también puede ser de que ha aumentado las denuncias, producto también de que salimos, ¿cierto?, del confinamiento de estos 2 años anteriores y de alguna manera la información está más instalada y en general las mujeres están atreviéndose a denunciar más. Entonces, yo creo que eso, por eso digo, hago un guiño ahí también. Sí, también atreviéndonos quizás más a las denuncias, de acuerdo a todo lo que se ha ido dando y se ha ido implementando para esta materia. Yo lo que te quería preguntar también es sobre la normalización de los actos de violencia. Es un tema que también angustia el darnos cuenta que familias completas normalizan lo que pasa dentro de sus núcleos. Padres que callan, hijos que callan, tíos que callan, primos que callan e incluso víctimas que callan. Sí. Bueno, en el entendido de que la violencia es esencialmente un tema cultural y sobre todo uno puede evidenciar ese tipo de normalización de la violencia, sobre todo en espacios más bien, yo diría, comunas que tienen alto nivel de ruralidad. Es un diálogo permanente que yo tengo con alcalde, con Dideco, donde ellos manifiestan, o sea, a veces, por ejemplo, ayer revisábamos la estadística de todas las comunas de la provincia del Biobío y nos encontramos incluso en una comuna donde no habían denuncias. Entonces, el alcalde y el Dideco me decían, pero ¿cómo? Bueno, yo le decía, nadie entendía por qué no había denuncias, sabiendo ellos la cantidad de violencia que había. Entonces, tiene que ver también con esto, con la normalización y que, sobre todo en los lugares rurales, entendemos que se da mucho, pero allí hay también otros elementos también que se dan, que tiene que ver, ¿cierto?, con la denuncia, con efectivamente acudir al lugar donde tienes que hacer, que es carabinero. Estamos pensando también de que son retenes que están aislados, entonces hay hartos elementos. La primera acogida también es muy fundamental. Nosotros ya hemos hecho 3 jornadas de acompañamiento aquí en la provincia, también en Biobío con carabineros respecto a la primera acogida, porque entendemos que también hay harta rotación, también hay hartos que están ingresando y es súper importante porque desde tribunales también nos dicen que es clave de alguna manera, por un lado la primera acogida, porque entendemos que para las mujeres es vital, porque para que una mujer se atreva a denunciar, en promedio se dice que demoran 7 años para poder salir de ese círculo y poder denunciar. Y otro paso es finalmente quien recibe la denuncia, la primera acogida es clave. Y desde el punto de vista también de cómo se registra el oficio, el parte finalmente, que es el que llega a tribunales y el que de alguna manera prosigue con esta causa. Entonces, hay muchos elementos que de alguna manera es importante visibilizar y de alguna manera yo siento que desde el Ministerio nosotros de alguna manera hemos tratado de ir abordando, ir trabajando, porque efectivamente entendemos que no va a ser sería muy ambicioso decir que vamos a erradicar la violencia, aun cuando nos planteemos como un gobierno feminista, pero avanzar hacia la erradicación claramente es nuestra meta y ahí están puestos todos los esfuerzos. Es la definición estratégica de nuestro ministerio. ¿Qué te parece el que se unan siempre para este tipo de días fundaciones, agrupaciones? Por ejemplo, hoy día a las 18 horas lo que ya se debe estar viviendo desde tribunales de justicia, el poder de esa unidad. No, es que eso a mí me emociona, también, ¿no? Cosa que me veas nomás, a mí me emociona mucho porque uno, bueno, de alguna manera uno viene de uno viene de la calle, de la organización social, sindical, y uno entiende que finalmente los cambios se hacen desde allí. Ahora yo creo que un poco el mensaje también que entregábamos en la mañana, si bien es cierto estaba buena parte del gabinete regional, estaban alcaldes de la comuna, habían diputadas, directores de servicio, encargados de género, porque cada uno de los 52 servicios que tenemos en la región tiene un encargado de género, que un poco se replica también esta dinámica desde, al plantearte un gobierno feminista, el presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, nos releva al comité político y además se insuma que cada uno de los ministerios tenga una asesora de género. Y eso en definitiva, de alguna manera, claro, hay una institucionalidad que está trabajando, pero la institucionalidad sola no puede, tiene que estar, pero fundamental el trabajo de las organizaciones. Y yo siempre lo he dicho en el lugar que he estado, o sea, yo creo que si hoy día somos un gobierno feminista y estamos aquí, tiene que ver con el trabajo de muchas, sobre todo de muchas que
dieron, ¿cierto?, esta lucha desde los espacios universitarios, desde la calle, y relevaron de alguna manera el que hoy día estemos de algún modo dedicados a una programación, ¿cierto?, en torno a aquello, tiene que ver con eso, con hitos de nuestra historia reciente y que en definitiva ponen en la palestra una de nuestras urgencias que tenemos como sociedad y que obviamente es algo que nos duele. Decir que, por ejemplo, venía revisando algunas estadísticas que cada 14 minutos, decía Seguridad Pública, cada 14 minutos una mujer en Chile vive un abuso sexual, ¿ya? Dentro de los delitos que más afectan a las mujeres, claro, violencia intrafamiliar, pero también están los abusos sexuales y la violación. Exactamente. Y si hablamos también del ítem de educar a las nuevas generaciones con respecto a esto. Bueno, como profe ahí tengo obviamente un compromiso real y concreto allí. Nosotros nos hemos estado vinculando fuertemente. Nosotros, yo creo que eso estamos mandatados, además de ser el gobierno en terreno, que no es este gobierno que va a instalar el toldo y pone ahí, no, o sea, yo las 33 comunas, las papas queman, las 33 dice, comunas, ¿no? ya se digamos, visitaron. Estamos en la segunda vuelta también, a propósito de un trabajo que estamos haciendo con Seremi de Justicia, llevando la información de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones que responde a un tipo de violencia, por la violencia económica. Pero de alguna manera también estamos trabajando de manera muy interconectada con educación. Entendemos que es un espacio, digamos, por esencia, de alguna manera relevante y que es una tremenda oportunidad. Pero en ese espacio no solamente recargar a los profes en la mochila una urgencia más, sino que en definitiva, ¿cierto?, articular a toda la comunidad. Porque yo hablaba ayer con los directores de EDAM, yo les decía, cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres y las niñas, yo no solo estoy pensando en las niñas y en sus estudiantes, estoy hablando de las profesoras, estoy hablando de las asistentes de la educación, estoy hablando de las funcionarias de los establecimientos. O sea, finalmente abrir un poco más y visibilizar también los distintos tipos de violencia, el acoso sexual, ¿ya? De alguna manera, ¿cierto? Hablábamos ayer también de alguna manera cómo las comunas que tienen alta ruralidad, estoy pensando, no sé, por la zona de Arauco acá, o la zona de Florida, las comunas cercanas acá a Concepción, porque las escuelas rurales allí también tienen tenemos una tremenda oportunidad de accionar, pero no pensar en hacer más mesas de trabajo, les decía yo, porque estamos muy organizados de alguna manera en esa lógica de trabajo, sino que de alguna manera evitaría, les decía yo, como Seremi y las mujeres, ver cómo instalamos el enfoque de género dentro, por ejemplo, del trabajo de convivencia escolar. El otro día, cuando echamos a andar la jornada de educación no sexista con la Seremi de Educación, fuimos a un liceo que está acá en Collao. Y ese liceo tenía una unidad de género. Y yo lo encontré, pero un tremendo modelo a replicar. Porque de alguna manera tiene que haber, así como en la universidad hay una unidad de género, que es importante también esos establecimientos que están haciendo este tipo de gestiones y que están visibilizando una problemática y que le dan la posibilidad a un estudiante también, o a una profesora, o a un administrativo, o a alguien, ¿cierto?, que trabaja haciendo allí las labores de aseo, de poder informar este tipo de situaciones. Porque no todos tienen espacios sindicales donde canalizar, a veces los empleadores, sobre todo en espacios más, en contextos educativos más de particular subvención, es mucho más complejo. Entonces yo creo que hay que ir mirando todo aquello, ya mirar la complejidad, la diversidad de nuestra región, pero también tratar de visibilizar todos estos espacios. Y esencialmente educación, yo creo que es un tremendo punto de partida respecto a cómo poder avanzar en la erradicación de la violencia. Para culminar, Cindy, veo tus ojos súper emocionados al hablar de todos estos temas. Un mensaje final para todas aquellas mujeres que nos acompañan en este día tan especial. Bueno, yo creo que voy a tomarme de la campaña en realidad, porque con toda la organización y mujeres que he hablado, de hecho ayer la presenté, conversé en Mulché, en un sector rural, estuve en Quilaco el día anterior, estuve en Ralco, en Santa Bárbara, la otra semana me traslado para Arauco en esta misma tarea, y les hizo mucho sentido. Entonces, cuando una campaña se piensa desde Santiago y cuando tú ves que desde los territorios, los sectores rurales, que muchas veces están muy olvidados, hace mucho sentido esto, el decir si es mi problema de alguna manera tiene que ver con, de alguna manera, abrir la posibilidad de que nosotros podamos ayudar a una mujer a salir de una situación tremendamente compleja. Y el sí es mi problema, yo creo que es el eslogan con lo que quiero finalmente, ¿cierto?, finalizar, agradecer a la comunidad del contenido y dar ahí finalmente, ¿cierto?, un abrazo fraterno, afectuoso, sobre todo, ¿cierto?, a todas aquellas que puedan hoy día estar viviendo situaciones de violencia, ya que entiendan que por lo menos, o que sepan que en nuestra región tenemos centros de la mujer, 14 centros de la mujer que dan atención, ya donde pueden encontrar atención psicológica y jurídica. Así que es importante, acérquense, si no está instalado el centro allí, acérquense a su municipalidad.
Solo muy cortito, de las 33 comunas que recorrimos de nuestra región, hay 6 que no tienen ningún programa en función de las mujeres, ni ninguna oficina ni departamento. Levantamos eso, ya desde septiembre estamos acompañando a los 6 municipios que no tienen nada y esperamos que finalizando esta gestión podamos decir que las 33 comunas de la región del Biobío cuentan con un espacio visible donde las mujeres puedan acercarse. Elizabeth Lorena Segura y Nostroza Seremi de la Mujer hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias.